En un mundo donde la arquitectura sostenible no es una opción, descubre los 10 principios que están dirigiendo la arquitectura del 2024. Te presento el Decálogo Verde. Si quieres conocer más al respecto, no te pierdas ni un segundo de este episodio. Hola amigos y amigas, soy Adalisa Yago, arquitecta especializada en sostenibilidad en la construcción, y en este canal encontrarás estrategias para integrar la sostenibilidad en tus proyectos a través de tutoriales, resúmenes de libros, entrevistas con expertos y bueno, mucho más. Así que es una muy buena oportunidad para mantenerte actualizado o actualizada. Si tú crees que este contenido es de tu interés, deberías de considerar suscribirte. Te he mencionado que la arquitectura está pasando por un momento álgido, un momento en el que la sostenibilidad se escucha por aquí, se escucha por allá y todo el mundo habla acerca de un diseño sostenible o sustentable, como le llaman en Latinoamérica. Y aquí lo importante es definir qué es lo que hace que un proyecto sea sostenible, que una casa, que un edificio tenga algo en su proceso de diseño, algo en su construcción, que le dé la calidad y la cualidad de ser sostenible. Y es aquí donde muchos dirán, bueno, es aquel que sea certificado por LEED, es aquel que se llama bioconstrucción. Bueno, hay muchas cosas que ya iré hablando en otros episodios, pero aquí lo que te voy a decir son 10 principios, 10 formas que deberían de estar incluidas dentro del proceso de diseño arquitectónico para que este sea considerado sostenible. Así que comencemos con el primero. Arquitectura vernácula. No sé en tu zona, pero mínimo en mi país, en México, hay muchas zonas donde se han construido casas antiguas, y no solamente estoy hablando de las pirámides, sino por ejemplo en el sur de México, donde estuvieron los mayas, ellos tenían una forma de construir que era adecuada al clima, con materiales locales y con unas características muy similares que hacían que ese edificio pues estuviera de acuerdo a la temperatura, al clima, al viento, o si se tenía que elevar porque pasaba el agua. O sea, tenía unas características muy especiales que estaban adecuadas a ese territorio. Y es justamente eso lo que muchas veces se les olvida a los arquitectos o arquitectas o cualquier persona que esté diseñando una casa, el observar qué es lo que hay a su alrededor de esta arquitectura vernácula, esta arquitectura tradicional que fue hecha por nuestros antepasados y que al final ellos, por cuestiones de que no podían pagar grandes cantidades de traer un avión con cantera de Italia para hacer el mármol de su cocina, pues ellos hacían sus casas pues con lo que había a su alrededor, dentro de la disponibilidad que tenían. Entonces, claro, al tú observar este bagaje cultural, esta herencia dentro de la arquitectura, pues puedes darte pequeñas ideas de diseño de lo que es realmente factible para la zona donde tú estás. Y esto se puede traducir en qué tan grandes eran las ventanas, qué tan pequeñas eran, cómo estaban orientadas, a qué altura estaban. Esa vivienda está levantada sobre el suelo, posiblemente es una zona donde se inunda y eso sea el motivo por el cual se levantaba, que es lo que llamamos palafitos en algunas zonas. Pues justamente estas características de la arquitectura vernácula es el primer principio, es donde nosotros primero deberíamos de ser los observadores de nuestro entorno para darnos ideas de qué es lo que se puede hacer justamente con ese proyecto que vamos a comenzar. Y con esto pasaríamos al segundo principio. Arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática es, digamos, el análisis de todas las condiciones climáticas que hay en una zona. Por ejemplo, no es lo mismo construir una casa para un clima frío que construir una casa para un clima muy caluroso o para uno templado. Entonces es aquí donde la persona que vaya a diseñar esta vivienda tiene que hacer un análisis de las condiciones específicas de ese lugar. Y es ese análisis de, bueno, qué clima es, qué temperatura hace, qué humedad tiene, de dónde viene el viento, cómo se mueve el sol, qué temperatura o qué radiación solar tiene el sol, porque de esa manera tú puedes tener unas estrategias para empezar a decir, en ese clima es muy caluroso, por lo tanto lo que yo quiero es tratar de disminuir todo el tema del calor, ya sea por medio de los materiales, ya sea levantando la construcción para que pase mejor el viento a través de ello, pero esa debería de ser la primera incursión en el momento del diseño, hacer
un análisis de cómo se está comportando el clima, de todas las variantes que hay alrededor, para así poder tomar decisiones del diseño. Por ejemplo, lo que te mencionaba, ¿no? Bueno, en esta situación el sol en verano viene justamente con esta inclinación, pues posiblemente si construyo un alero que llegue hasta 1 metro, pues mira, voy a evitar que pase directamente el sol y caliente más el espacio. Esos son el tipo de decisiones que se pueden tomar cuando se hace arquitectura bioclimática, que lo que va a intentar es tratar de aprovechar al máximo todas las condicionantes del clima para poder optimizar el confort, tanto térmico, olfativo, visual, psicológico, bueno, pues todos los tipos de confort por medio de lo que la naturaleza nos da. Y esto es optimizando iluminación natural, ventilación natural y confort en todas sus variantes. Y una vez que has logrado optimizar el diseño a partir del diseño bioclimático, que al final lo que tú intentas es reducir al máximo las cantidades de energía o de electricidad que vas a necesitar para ese edificio, porque intentarás hacerlo todo de forma natural, es cuando pasamos al tercer principio. Eficiencia energética. Muy bien, ya miraste a tu alrededor qué es lo que se está construyendo. Ya más o menos sabes qué tipo de materiales se utilizaban en la zona, que te podría salir también más barato. Has visto cómo se comporta el sol, los vientos, de dónde vienen, por dónde podrías situar las ventanas para que se ventile tu casa. Pues ahora llegó el momento de ver que este sea eficiente energéticamente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer a través de ventanas de altas prestaciones, ventanas que no permitan que o pase el calor o se pierda este calor interno cuando sea en temporada de frío. Hay muchas cuestiones que puedes hacer dentro de un proyecto para tratar de optimizarlo energéticamente. Y no solamente queda en la parte de los materiales, ventanas, puertas, sistemas constructivos, sino también viene la parte de los electrodomésticos. Tratar de que estos reduzcan al máximo todo el tema del consumo eléctrico, para que de esa manera pues también estés reduciendo la factura de la luz. Y bueno, una vez que ya se ha hecho el análisis, se dice, bueno, si ponemos este material, se hace una simulación energética para ver cómo va a ser el comportamiento del edificio, es ahí cuando dices, bueno, tal vez estaría bien pensar que se podrían poner paneles solares, algún tipo de sistema de geotermia, etcétera. Y con eso tratar de fomentar las renovables en el uso del edificio. Pero la eficiencia energética va muy de la mano con el diseño bioclimático, porque no puedes empezar a decir, bueno, hago el diseño así y así, y de pronto lo que hago es ponerle un aire acondicionado porque se siente mucho calor, porque no lo diseña bien, pero pongamos energía renovable para que sea eficiente. Ahí lo que estás haciendo es tratar de dar una solución a algo que se pudo haber solucionado desde antes mediante un buen diseño, analizando el clima y optimizando lo que la naturaleza te da. Es por eso que ese forma parte del tercer principio, pero ahora vamos al siguiente, que vendría siendo el cuarto principio, que nos habla acerca de la calidad del espacio interior. Voy a poner una ventana en la parte sur para que yo cuando pueda leer tenga luz natural. Podría ser muy buena idea, pero también te podría ocasionar deslumbramiento, que no puedas leer lo que tienes enfrente porque te está dando toda la luz justamente en ese libro y por lo tanto te estés lastimando la vista y no puedes cumplir tu sueño de leer con una ventana al sur. Son cuestiones que en el momento de diseño se deben de tomar en consideración. Y no solamente eso. Hay muchas veces que las personas aplican pinturas muy económicas y no se dan cuenta que tal vez esas pinturas están intoxicando su espacio porque estas tienen compuestos orgánicos volátiles. No te preocupes, que de estos temas estaré hablando mucho más adelante. Pero aquí lo importante es que justamente cuando hablamos de calidad del interior es pensar, cómo va a ser el diseño, qué materiales tengo, estos materiales son benéficos para la salud, me están intoxicando. También a la hora de cuidar el tema de la iluminación, bueno, vigilar que la mayoría sea por medio de iluminación natural, porque es el sol lo que hace que nosotros tengamos una regulación en algo que se llama ritmos circadianos,
que los ritmos circadianos no es más que, por ejemplo, tú por la mañana despiertas con el sol y hasta que más o menos has visto como las 6 de la mañana, que ya has visto suficiente sol, es cuando tu cuerpo deja de producir melatonina y empiezas a sentirte más activo. Después por la tarde, bueno, tienes hambre, haces tus actividades, máxima concentración, y ya por la tarde, cuando el sol empieza a bajar, si es que no has estado mirando el móvil o viendo pantallas y todo eso, lo natural es que tu cuerpo empiece a segregar melatonina para que en la noche pues empieces a ir con ganas de dormir. Entonces, esto vendría siendo el ciclo natural si nosotros nos guiáramos por la luz del sol. Lamentablemente, hoy en día, o si trabajas en una oficina y no tienes esa interacción con la luz solar, pues lo que puede ocasionar es que tienes tus ritmos circadianos todos desvariados y no sabes si es de día, si es de noche, si duermas bien, y es una de las causas por las cuales estés siempre cansado porque no estás haciendo un buen uso de la iluminación. En países, por ejemplo, muy al norte, donde pasan 6 meses en la oscuridad, pues lo que hacen es tener una iluminación especial que lo que hace es simular este proceso de cómo es el recorrido del sol de acuerdo a la intensidad de la luz que va teniendo durante todo el día. Un poco más cálida por la mañana, un poco más azul por la tarde, más cálida por la noche, que es cuando viene amanecer, atardecer, y es justamente eso lo que tratan de simular estas linternas, bueno, más bien estas luminarias, porque lo que ocasiona es que haya mucha gente en depresión por esta falta de luz solar. Y bueno, eso también no sé si te pase en tu país, pero muchas veces cuando estás en unas zonas donde no ves la luz del sol porque está lloviendo, porque siempre está nublado, pues comúnmente te sientes un poco más anímicamente, pues más triste, más deprimido, y cuando sale el sol, pues es cuando estás más contento, quieres estar al exterior, y es justamente ahí donde interviene la importancia de la iluminación natural. Si tú creas un espacio donde entre la luz solar y que adicional pues siempre esté bien ventilada, pues lo que estás ocasionando es que estés fomentando un buen espacio interior. Y bueno, cuando hablamos de ventilación, hay que ventilar, porque si no se está concentrando pues todo el CO2 que nosotros estamos generando con nuestras respiraciones. Y también, bueno, por ejemplo, en el baño pues puedes estar fomentando la condensación del agua, que más adelante se va a convertir en moho, y hay un estudio donde dice que el moho puede ocasionar hasta un 40% de posibilidades de que uno contraiga asma. Así que, como te darás cuenta, un buen diseño que fomente iluminación natural, una buena ventilación y también el uso de materiales no tóxicos, pues está ayudándonos a mejorar la calidad interior del espacio. Y ahora vamos al siguiente principio. Materiales sostenibles. Cuando hablo de los materiales, no solamente hablo de utilizar materiales naturales como podría ser la madera, el bambú, el adobe o cualquier esta técnica que está utilizando materiales que son muy buenos para el medio ambiente y también muy buenos a la salud, porque de forma natural no intoxican el ambiente, sino también hablo de aquellos materiales que fomenten el no desperdicio o que fomenten la economía circular. La economía circular, lo que se trata es, por ejemplo, tú cuando vas a comprar, no sé, imagínate, vas a construir una casa y lo que necesitas son ladrillos. Entonces lo que tú haces es ir a tu proveedor y decirle, oye, quiero tantos ladrillos. Pero ese ladrillo que ha llegado a tu casa, que tú has necesitado un transporte de la tienda a tu casa, ha necesitado un transporte anterior porque tuvo que haber salido de alguna fábrica que creara ese ladrillo, y ese ladrillo habrá necesitado otro transporte para importar la materia prima de algún sitio donde se ha extraído. Entonces estás diciendo, bueno, se ha extraído, se ha transportado, se ha ido a la fábrica, se ha transformado, después ha llegado a tu casa, en tu casa lo has utilizado y cientos de años después, que debería ser entre 50 y 100, pero comúnmente tardan las casas muchísimos años más, pues debería de demolerse y después desecharse. Pues justamente ese desechar es lo que se le llama economía lineal. Se extrae algo, se desecha. Típico los móviles.
útiles uno, se desecha. Pero si acaso uno recuperara y tratara de darle más vida útil a ese producto o a ese ladrillo, pues lo que estarías haciendo es volverlo a incorporar como en un círculo para que fomentes la economía circular. Es un producto que siempre está en constante uso, ya sea porque se ha fomentado el tema del reciclaje de las piezas, porque se han reutilizado de otra forma o simplemente pues se utilizan de forma infinita porque siempre se puede reparar alguno de sus aspectos. Pues justamente cuando hablamos de materiales sostenibles, hablamos de materiales que se puedan incorporar en esta economía circular, también que no generen una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, porque hay productos como el hormigón. El hormigón es uno de los más contaminantes de la industria y por eso es muy importante que a la hora de seleccionar materiales para una vivienda pues sea con conciencia de que estos consuman la menor cantidad de energía en el momento de su fabricación, también la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, porque claro, en cada uno de estos puntos de transporte extraigo algo, después lo convierto en un producto, pues todo eso está gastando energía durante todo el ciclo de vida y es lo que ocasiona que un producto pueda ser más o menos sostenible. Y bueno, también dentro de materiales pues tienes que cuidar que estos no sean tóxicos. Son muchísimas cosas que hay que mirar, pero no te preocupes que todo esto lo estaré hablando en futuros episodios. Y vamos con el siguiente principio. Integración con el entorno. Creo que cada vez somos más conscientes de la importancia de la conexión con la naturaleza, pero también la importancia de que una vivienda pues esté bien situada en el entorno. Cuando digo bien situada en el entorno, hablo de que tenga claro de cuál es el contexto donde se encuentra, que haya visto el tipo de arquitectura ahí en el lugar, pero también viene otra parte muy importante que es la naturaleza. ¿Cómo va a ayudar en todo el tema de la biodiversidad? Cómo desde la parte interna del edificio puedes estar ayudando con todo el tema de esa conexión con la naturaleza, ya sea la naturaleza se conecta al edificio por medio de la biofilia, por medio de la integración de buenas vistas, pero también cómo ese edificio se integra dentro de la naturaleza. Pues justamente cuando hablamos con una integración con el entorno, va de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Tenemos que vigilar muy bien que nuestro proyecto no esté dañando más el entorno, más la biodiversidad, fomentando la pérdida de biodiversidad, sino deberíamos de tratar de hacer lo contrario y hay miles de estrategias para tratar de mejorar esta conexión con el entorno y esta conexión con la naturaleza. Y justamente de eso va este principio, que estaré hablando de biofilia, estaré hablando de materiales naturales que hacen esa conexión, porque es claro y es cada vez más analizado cuáles son las propiedades que tienen las plantas, cuáles son las propiedades que tiene el hecho de que tú en tu casa tengas esa conexión de la naturaleza. Tienes mayor bienestar, te sientes más productivo y bueno, al final estás más contento. Diseño adaptativo, flexible y accesible. ¿Qué es lo que quiero decir con este punto? Todos en algún punto nos vamos a ser mayores y ya es genial tener unos escalones que vayan uno a uno sin pasamanos porque se ve fenomenal. Pero ¿qué sucede cuando te haces grande? ¿Acaso el arquitecto pensó que alguna vez necesitarías una silla de ruedas? Pero cuando llegas a esa edad pues te das cuenta que no tienes el espacio suficiente o que no te dejó cierta preparación para poder hacer esta instalación. Entonces, ¿qué sucede? Terminas viviendo en una habitación de la planta baja o tienes que alquilar tu vivienda, vender tu vivienda, porque al final esta no te sirve mucho más. Pues son cuestiones que cuando hablamos de accesibilidad no solamente debe de estar pensada en el presente, de que ahora estás fuerte, puedes hacer 1000 cosas, pero imagínate que te viene a visitar una persona que necesita ayuda para ir al lavabo o bueno, tal vez en el futuro tú lo necesites, pues tener pensado cómo se pueden integrar estos elementos para que al final esa casa que tú has diseñado con toda la alegría, con todo la emoción de que va a ser tu casa para toda la vida, pues que de verdad pueda hacerlo. Entonces, eso es cuando hablamos de accesibilidad. Pero también el tema es que sea adaptable, de que si tú hoy en tu casa eres tu pareja y tienes un hijo, pues que como esa casa se puede adaptar a esa nueva circunstancia de que ahora hay un integrante más en esa familia.
Y después, el día de mañana, que sea integrante de esa familia, ¿cómo se va a volver a reconvertir ese espacio para que solamente sea para dos y no tengas un espacio totalmente desaprovechado? Entonces, son cuestiones que desde el proceso de diseño pues pueden ayudar a que la vivienda pues pueda tener una mayor vida útil, una mayor cantidad de horas funcionales para una familia y no solamente se quede en el presente a las necesidades que fueron calculadas en el presente. Y bueno, no solamente eso, también hablamos de un tema que es muy importante, que es el de la flexibilidad. Y yo creo que muchos nos dimos cuenta de estas características que deberían de tener la vivienda en el momento de que en un mismo espacio era la guardería, la sala de tareas de un niño y la zona de teletrabajo de dos personas. Pues justamente hoy en día las viviendas, para que sean sostenibles, deben de tener el carácter de tener espacios flexibles, accesibles y adaptados. Así que vamos con el siguiente principio. Me había adelantado un poco, pero ahora vamos a hablar acerca del uso de la energía renovable. Cuando hablo acerca del uso de la energía renovable, se tuvo que haber hecho un análisis previo a nivel simulación de cuáles eran las necesidades o cuáles son los requerimientos específicos de ese edificio. Es muy importante que no se diga, bueno, es que mi vecino instaló 3 paneles solares, por lo tanto yo instalo 3 también. No. Porque al final de cuentas las necesidades de energía de tu vecino son muy diferentes a tus propias necesidades. Adicional de que la casa es diseñada totalmente diferente, tienes consumos muy diferentes y por lo tanto va a ser muy importante que también tomes en consideración pues cómo debe de ser todo el tema de una cuantificación para que no tengas un ya sea sobredimensionamiento del sistema o te quedes cortito. Pues justamente cuando hablo acerca del uso de las energías renovables es una vez que ya hayas hecho este análisis bioclimático, que hayas optimizado eficientemente ese edificio, esa casa, es momento de tomar en consideración de, vale, y ahora, ¿cómo voy a dar esa energía? Y es aquí donde entra el tema de las energías renovables, que como siempre las más famosas que se utilizan en los hogares vendría siendo la energía solar. En la versión fotovoltaica y la versión de calentadores de agua también tenemos la energía eólica, tenemos la biomasa y tenemos la geotermia, que son posiblemente las más comunes dentro de una vivienda. Pero bueno, esto vamos a hablar mucho más en futuros episodios y vamos directamente al penúltimo principio. Conservación de los recursos. Y aquí yo creo que este va muy alineado con todo el tema de lograr un desarrollo sostenible, de cuidar el tema de los recursos, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Y cuando hablo de recursos materiales, hablo de conservación de energía, pero también hablo de un tema muy importante que es el del agua. Creo que en varios países tenemos problemas del agua. Por ejemplo, yo soy de México y ahí desde que tengo memoria siempre hemos tenido problemas de desabasto de agua, tandeos. Esta semana hay agua de tal hora a tal hora. Y yo creo que muchos países de Latinoamérica pues tenemos el mismo problema. Y ahora que vivo en España, el año pasado todo el mundo estaba muy preocupado porque todos los pantanos, todas las presas pues no tenían agua. Entonces, claro, ahora que hace unos meses ha estado lloviendo, pues todo el mundo está contento, pero al final se han dado cuenta de que también en Europa hay problemas de desabasto de agua y se tienen que tomar medidas totalmente indispensables para tratar de ahorrar este recurso. Así que cuando hablo acerca de la conservación de los recursos, hablo de tratar de optimizarlos, de generar estrategias para reducir al máximo su consumo tanto de materiales, agua y energía, porque esto va a ser una forma de que ese proyecto que tú tengas planeado en tu cabeza pues sea más sostenible. Y pasamos al último principio, descarbonización. Creo que en los últimos años esta palabra, mínimo en Europa, se ha vuelto cada vez más famosa. Todo el mundo habla de descarbonizar la industria del transporte, descarbonizar la industria de la energía. Pues también hay descarbonizar la industria de la construcción. Y aquí no solamente es un tema que nos lo estén pidiendo dentro de una normativa europea, sino también viene una parte ética de que nosotros como profesionales que estamos dentro del sector de la construcción, pues es importante
tener nuestra aportación, nuestro granito de arena en todo el tema de mitigar el cambio climático. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de edificios que sean sumideros de carbono, tratar de generar edificios que no generen tantas emisiones de carbono, ya sea a través de una selección cuidadosa de todos los materiales y haber hecho todo ese análisis de ciclo de vida, o también mediante la reducción del consumo de energía a través, pues, de todos estos principios que les he comentado, como de arquitectura vernácula, observa qué es lo que hay a tu alrededor, después análisis bioclimático, optimiza todo con lo que te da la naturaleza, eficiencia energética, energías renovables, y al final vienes en todo el tema. Toda esta reducción lo que hace es incidir directamente en ayudar a descarbonizar, es decir, a reducir la huella de carbono de todo lo que vendría siendo la construcción. ¿Y esto por qué? Porque justamente nuestra industria genera el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y con esto haces que sea un potente problema justamente en nuestro planeta. Ya había hecho anteriormente un video acerca de salvar el planeta por medio de la arquitectura, y justamente va de eso. Hay proyectos en los que se intenta alcanzar la neutralidad climática, y la mayoría está apostando para que sea la eficiencia energética el gran salvador del proyecto, pero yo creo que no es necesario quedarnos solamente en la eficiencia energética cuando hay mucho por detrás, mucho trabajo. Lo que había dicho es: no hagas un espacio que después le tengas que poner una gran cantidad de aire acondicionado porque no hiciste un buen diseño, y lo digas que es eficiente porque le has puesto unos paneles solares, pues, para poder generar esa energía que estás solicitando. Así que el tema de la descarbonización es muy importante, así que te voy a dejar un video para que sepas un poco más acerca de la descarbonización, y si quieres ver ese video acerca de cómo salva el planeta a la arquitectura, pues también te podría ser muy interesante para complementar este que te acabas de ver. Y hasta aquí termino con este episodio. Espero que te haya gustado y te haya dado una visión más clara de cómo debería de ser estos principios para que una arquitectura sea realmente sostenible. Y sin más, nos vemos para la siguiente. Chao.